Perlas del libro de Lucas. ¿Qué relación tiene la resurrección de Jesús con el plan de salvación? ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? ¿Tiene alguna relación el sufrimiento con la incredulidad? ¿Qué lugar le dio Jesús a las Escrituras, al Antiguo Testamento, en su ministerio? Y Jesús asciende a los cielos. ¿Para qué ascendió a los cielos? Te damos gracias, Dios, esta mañana por permitirnos ingresar al capítulo 24 del libro de Lucas. Este capítulo, Señor, nos habla sobre tu resurrección, sobre tu aparición a los discípulos y sobre tu ascensión. Enséñanos, Señor, las lecciones para nuestra vida de este registro. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, estamos llegando al final del estudio del libro de Lucas, capítulo 24. Como mencionamos en nuestro estudio de Mateo y Marcos, al final, no hemos encontrado hasta ahora un indicio, una indicación de Jesús cambiando el día de reposo, el sábado, por el domingo. Veamos si Lucas nos dice algo acerca de ese cambio. El primer día de la semana. ¿Qué día es ese primer día de la semana? El domingo. ¿Qué sucede ese primer día de la semana? Muy de mañana. Lo mismo que dice Marcos, muy de mañana. Vinieron al sepulcro. ¿Quiénes fueron al sepulcro? Unas mujeres, ¿verdad? Marcos nos da 3 nombres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. En esta primera parte Lucas no nos da nombres, más adelante va a dar algunos nombres. Vinieron trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Para qué eran esas especias aromáticas? Para ungir el cuerpo de Cristo. Para estas mujeres, en su mente, Jesús estaba allí sepultado. Jesús todavía estaba muerto. Así como los apóstoles, las mujeres también consideraban que Jesús murió. Hay que ungir su cuerpo para, como dirían en términos de nuestros tiempos, cristiana sepultura, es el término que se usa, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen? Y algunas otras mujeres con ellas. Aquí Lucas nos informa de que había otras mujeres más. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué dice Marcos? Iban preocupadas ellas, pensando quién va a mover la piedra. Pero cuando llegaron, la piedra está removida. No está la piedra. Y ahora, al no ver la piedra, ¿qué pensamientos habrán cruzado por la mente de estas mujeres? Dice, entraron. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. No había el cuerpo. Ellas se habían preparado para ungir el cuerpo muerto de Jesús, pero no está el cuerpo. En medio de tantas preguntas que se iban haciendo ellas, entran en escena 2 varones. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿no? Estaban realmente sorprendidas. Había muchas interrogantes en su cabeza de cada una de ellas. He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Marcos habla de un varón, Lucas nos habla de 2 varones. Y dice, estos 2 varones se presentan ante ellas y la forma como se presentan realmente es muy llamativo, ¿verdad? Porque sus vestiduras son resplandecientes. Al ver las mujeres a estos 2 seres,
de vestiduras resplandecientes, ¿qué hacen? Tuvieron temor. Tienen miedo. Y bajaron el rostro a tierra. ¿Qué nos van a hacer? ¿Quiénes son estos? Y escuchan ellos la voz. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué le están diciendo? Él no está muerto. Ustedes han venido en vano para ungir su cuerpo con las especias que han preparado. ¿No? Él no está muerto. Y aquí podríamos sacar varias perlas. Si ellas hubieran creído en las palabras de Jesús de que iba a resucitar el tercer día, ya no hubieran gastado en las especias. Marcos dice que el domingo, en la noche, terminado el día de reposo, ellas fueron a comprar las especias. Gastaron en vano. ¿Por qué? Por no haber creído en la palabra de Jesús. Voy a resucitar. Y siguen los ángeles. Le siguen diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Y miren lo que dice. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Recuérdense lo que Él les dijo. Recuerden de cómo es que Él les habló de que resucitaría. ¿Se dan cuenta que a veces nuestra incredulidad puede hacer que nosotros también gastemos nuestro dinero en vano? No había necesidad de comprar esas especias aromáticas porque Jesús les había dicho que resucitaría el tercer día. Y ahora los ángeles le dicen, recuerden, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Estos ángeles le están mencionando las mismas palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos, y también las mujeres estuvieron allí, como vamos a ver ahorita. Pero no creyeron y les dijo más de una vez. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Las mujeres también estaban presentes cuando Jesús hablaba a los discípulos sobre su partida, sobre su muerte, sobre la forma como sería tratado. Pero como había un concepto general, este es el Cristo. ¿Qué muerto? Él no va a morir, Él es el Cristo. Pero ahora ellas, como dice el dicho popular, o el criollismo, se les prendió el foco, dicen. Recordaron. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. No solo eran los 11, había más gente allí, más gente. Y les dan la noticia. Ellas dicen, no está muerto, no está su cuerpo. Los ángeles dicen que ha resucitado. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Solo Lucas menciona a Juana, Marcos menciona a Salomé. Pero Lucas, ¿qué nos está diciendo? Y las demás con ellas, o sea, habían más mujeres. No solo los que se cuentan, se enumeran, habían más mujeres. Recuerden que estas mujeres acompañaron a Jesús en su ministerio, servían, y muchas de ellas apoyaron económicamente el ministerio de Jesús. Estas mujeres dijeron a los apóstoles lo que habían visto y lo que habían oído. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Miren lo que sucede cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios. Estos discípulos escucharon de primera mano Jesús hablándoles una y otra vez, voy a morir y voy a resucitar. Y ahora esta noticia de su resurrección les parecía locura. Ese es el gran peligro de aferrarnos a nuestras creencias previas, a nuestras creencias predeterminadas. Tenemos que estar dispuestos a reemplazar nuestras creencias cuando la palabra de Dios
nos manda que hagamos eso. Ya los discípulos debían haber visto en Jesús al Cordero de Dios, no al Rey que venía a sentarse en el trono. Pero no quisieron cambiar esa forma de pensar hasta el último momento y ahora dicen a las mujeres: ustedes están locas. ¿Cómo que ha resucitado? Él está muerto, lo hemos visto, ¿Cómo que? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Corre, Pedro, va. Tal parece que en ese viaje Pedro tiene el encuentro con el Señor. Porque en 1 Corintios 15 dice en el versículo 5 y que apareció a Cefas y después a los 12. Tal parece que en este momento es que él corre. Y entonces dice que vuelve maravillado. No está en verdad. Ahí está el lienzo. Está todo ahí, pero él no está. Miren, la resurrección de Jesús tiene una relación directa con el plan de salvación. Si Jesús no hubiese resucitado, dice 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta de la relación directa que existe entre el plan de salvación y la resurrección? Jesús tenía que resucitar. No era suficiente que muriera, no era suficiente que derramara su sangre, debía resucitar. ¿Y para qué tenía que resucitar? Como vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Hebreos, Él debe ejercer, o debía ejercer porque lo está ejerciendo, el papel del sumo sacerdote, del intercesor, del que aplica esa sangre que fue derramada en favor de todos los que deciden creer en Él. Los versículos 13 hasta el 35, Lucas nos habla acerca de los dos hombres que van camino a Emaús. Miren, una vez más nos vamos a encontrar los problemas que produce la incredulidad. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos discípulos que se dirigen a Emaús. ¿Cuándo ese mismo día? ¿Qué pasó ese mismo día? Era el domingo, el día en el cual Jesús había resucitado. Dos de ellos. Estos dos no eran de los apóstoles, eran discípulos. Marcos nos dice que Jesús se apareció a dos de ellos y esos dos fueron y hablaron a los apóstoles, pero ni aún así les creyeron. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuál era el tema de conversación? El tema de conversación era la muerte de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Se dice que en esos tiempos que alguien se uniera al grupo que estaba caminando no era mal visto. Ahora Jesús se une a estos dos y empieza a caminar junto a ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué estaban velados? Es interesante esto, ¿no? ¿Por qué estaban velados? Estaban cansados y tan absortos en sus tristes pensamientos que no conocieron a Jesús cuando se unió a ellos. Circunstancias similares habían impedido que María reconociera a Jesús cuando lo vio más temprano el mismo día. Jesús fue reconocido inmediatamente en algunas de sus apariciones después de la resurrección, o por lo menos parece que así fue, pero no sucedió así en otros casos. Estas palabras de Lucas y las de especialmente Lucas 24:31
sugieren que un velo sobrenatural cubría los sentidos de los dos discípulos, además de la preocupación que los acongojaba. El estado anímico muchas veces hace que nosotros no prestemos atención a algunos detalles. Incluso podemos estar hablando y perdemos, ¿no?, la atención a la hilación del tema que estamos hablando. Y estos no le conocieron. ¿Estaban qué? Estaban tristes. Y les dijo, Jesús les dice a estos hombres, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Miren, la incredulidad hace que estemos tristes, hace que gastemos dinero en vano. La incredulidad produce muchos efectos. Estos discípulos tampoco creían en las palabras de Jesús y tampoco creían en el informe de las mujeres ni de algunos discípulos. Es lo que ellos mismos dicen. Entonces estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Estaban tristes porque asumían que Jesús estaba muerto. Pero Jesús no estaba muerto, estaba caminando junto a ellos. Y aquí se cumple aquello de: sufrimos mucho por lo que pensamos, por lo que imaginamos, por lo que en verdad sucede. ¿Por qué estaban tristes estos hombres? Porque pensaban que Jesús estaba muerto. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Como llamando la atención a Jesús, le dice: ¿no sabes lo que ha pasado? Ha habido tanto alboroto en la ciudad y no sabes. Jesús entonces les dice: ¿qué cosas? Ellos responden: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Él era un profeta, él era poderoso en palabra. Describen las características de Jesús, conocían a Jesús, pero no creían en las palabras de Jesús. No creían. Y por eso estaban tristes. Y también en cierto sentido se enojaron porque este hombre que caminaba junto a ellos ignoraba lo que había pasado. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y miren lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. ¿Qué esperaban ellos? Que Jesús se sentara como rey, que Jesús derrotara a los romanos, que Jesús los librara del yugo romano. Nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y aquí encontramos otra gran perla. Redimir a Israel. ¿Cómo entendían ellos redimir a Israel? Jesús había venido para redimir a Israel. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Asumimos cosas que no son. Jesús había venido para redimir a Israel, para morir como el Cordero de Dios. Pero ellos, redimir a Israel, entendían sentarse como rey, derrotar a los romanos. ¿Se dan cuenta? Nuestras interpretaciones, nuestras creencias previas también producen en nosotros tristeza, producen sufrimiento. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya era el tercer día. Para ellos era claro que era el tercer día. Sumaron bien los días que ya había muerto, pero no recordaban que Él había dicho que el tercer día resucitaría. Y miren la incredulidad. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Y qué es lo que les asombró de estas mujeres? Dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
No creyeron en el testimonio de las mujeres, no creyeron en las palabras de Jesús y por eso estaban tristes, por eso estaban desesperanzados. ¿Se dan cuenta lo que produce la incredulidad en las personas? Y no solo las mujeres, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No creyeron. Lamentablemente, cuando nosotros decidimos no creer, cuando nuestras creencias previas se ponen ahí como una barrera, impiden que las verdades de Dios, que la luz de Dios resplandezca en nuestra vida. ¿Por qué estaban tristes? Porque creían que Jesús estaba muerto. Pero Jesús estaba caminando junto a ellos. Las mujeres les dijeron, vive. Los apóstoles dijeron, sí, no está el cuerpo, pero ellos seguían creyendo, está muerto. Y por lo tanto estaban tristes. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estos hombres habían decidido creer solo la parte que les convenía de las Escrituras, pero todo lo demás que decían las Escrituras no creyeron. Y Jesús le dice, insensatos, faltos de comprensión, podrían haber sabido la verdad si sus prejuicios no hubiesen cegado su entendimiento y las enseñanzas de las Escrituras. Tardos de corazón. Es lamentable cuando los cristianos, cuando mucha gente cree solo las partes que les gusta de la Biblia y no creen la totalidad del mensaje. Dejan de lado grandes verdades porque no armonizan con sus creencias previas, con las creencias que les gustan. No armonizan. Como el estado de los muertos, por ejemplo, o como el día de reposo. Como no armonizan, no, para mí es el domingo. Pero ¿dónde está? Miren, ya estamos en el versículo 26 y no encontramos nada acerca del cambio. No encontramos. Y ahora Jesús pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Los profetas habían profetizado los sufrimientos del Mesías. Jesús mismo en repetidas ocasiones había predicho sus sufrimientos y su muerte. Además les había dado la razón por la cual se lo decía, para que el cumplimiento de sus predicciones sirviera de base a la fe, a fin de que cuando sucediera creyeran. Juan 13:19. En vez de ser un motivo de desilusión, la muerte de Jesús debería haber sido una gran confirmación de su fe. Aunque parezca paradójico, la crucifixión destruyó las esperanzas de los discípulos en Jesús como el Mesías, pero proporcionó a José y a Nicodemo una prueba convincente de esa gran verdad. La verdad solo lo aceptan y lo ven quienes están dispuestos a aceptarlo. Y estos hombres estaban cegados por sus saberes previos, por sus creencias previas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nosotros leemos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y el 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Jesús estaba utilizando las escrituras para corregir creencias equivocadas. Jesús estaba utilizando el escrito está para instruir a estas personas. ¿Se dan cuenta? El 17 de 2 de Timoteo 3 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y estos dos discípulos recibieron un estudio bíblico de Jesús con la Biblia. ¿Se dan cuenta? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús utilizó el escrito, está el Antiguo Testamento, eso que dicen muchos hoy en día que ya no sirve. Y con eso queda demostrado que el Antiguo Testamento puede ser suficiente para mostrarnos el camino de la salvación, porque también nos habla del ministerio de Cristo. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Jesús aceptó, entró a quedarse con ellos. Llegó el momento de revelarse a estos discípulos. Ya habían recibido el estudio bíblico. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio. ¿De qué manera Jesús partía el pan? Debe haber sido una forma muy peculiar, porque este hecho abrió los ojos de estos dos discípulos. Miren, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿De qué manera? Una forma muy particular debe haber sido. Se abrieron sus ojos por la forma como bendijo y partió el pan, y también por las heridas de los clavos en las manos. Posiblemente vieron esas heridas. Reconocieron a Jesús. Y Jesús desapareció. Recuerden que después de su resurrección Jesús aparecía y desaparecía. No necesitaba las puertas, pero era carne y hueso, como vamos a ver más adelante. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Miren, ellos ahora dicen, mira, mientras nos abría las escrituras, ardía nuestro corazón. Cuando estudies la Biblia, permite que tu corazón sea impresionado de tal forma por el Espíritu Santo que sientas que arda. Cuando des un estudio bíblico, hazlo con el poder del Espíritu Santo de tal forma que arda el corazón de los que están estudiando contigo, que sientan ganas de seguir estudiando, que sientan hambre de esa palabra. Ardía, dice, y cuando nos abría las escrituras, enseña siempre con un escrito está. Cuando vas a decir algo, acompaña siempre con un escrito está. Acostúmbrate a hablar siempre con el escrito está. Es lamentable cuando algunas personas escriben y solo dan su punto de vista y no acompañan ningún texto que sostenga lo que están diciendo. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. ¿Se dan cuenta? Se había aparecido a Simón, como dice Primera de Corintios. Los demás evangelios no mencionan esa aparición a Simón. Se ha aparecido. Y hay algo más. Ellos le piden a Jesús que se quede con ellos porque ya era tarde. Pero esa revelación de Jesús fue de tal naturaleza que no importó si ya estaba oscureciendo, si ya era tarde. Volvieron a Jerusalén. Encontraron a los discípulos y dan la noticia. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora cuentan lo que habían visto y oído. Ahora empezaron a creer. Necesitamos volver a escudriñar las Escrituras para creer. Si aún tenemos dudas, volvamos a las Escrituras. De los versículos 36 al 49, Jesús se aparece a los discípulos. ¿Para qué? Para confirmar la fe de ellos, para fortalecerlos, porque estos hombres debían cumplir una gran misión. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo:
paz a vosotros. Apareció de la nada, se puso en medio de ellos. Jesús entró sin ser visto cuando los 2 discípulos de Emaús fueron admitidos. ¿Y qué dice? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esa era una de las creencias cerradas de estos apóstoles, porque era una creencia generalizada en ese tiempo. Espíritu. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué están turbados y tienen en vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué creen que soy un espíritu? ¿Por qué están con miedo? ¿Por qué? Mirad mis manos y mis pies, les da las evidencias. Que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo glorificado de Jesús tenía carne y hueso. Hay quienes cuando leen 1 Corintios 15 sobre carne ni hueso, no heredará carne ni sangre, heredará la tierra. Dicen, bueno, vamos a ser espíritus. Aquí está la evidencia. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando asciende Jesús, los discípulos le ven, palpen, y algo más para que quede claro que es un ser de carne y hueso, con la diferencia de que tenía el cuerpo glorificado. Dice, les mostró las manos y los pies, y como ellos todavía de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Les mostró las señales de la crucifixión. Sí, había muerto crucificado. Y ellos de gozo, sucede, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella muchacha cuando ve a Pedro? La iglesia estaba orando porque Pedro estaba encarcelado. Pedro es liberado milagrosamente por un ángel y va a la casa, toca la puerta, abre la chica. Rode creo que se llama la chica. Ve a Pedro y cerró la puerta y volvió ahí donde estaba la gente. No dejó pasar a Pedro por el gozo, la emoción. Y ahora Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Jesús les ofrece ahora una cuarta evidencia de que todavía es un ser real y corpóreo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué comió Jesús? Un pez asado, alimento común en la antigua Palestina. Varios de los discípulos habían sido pescadores antes de ser llamados. ¿Y qué más dice? Un panal de miel. Hay muchos que sostienen de que hay que ser 100% vegetarianos. Incluso hay quienes sostienen que si no eres vegetariano no te vas a salvar. La evidencia es que Jesús, con el cuerpo glorificado, ya resucitado, comió un pez asado. ¿Se dan cuenta? Cuidado con las creencias que no pueden sostenerse por el escrito está. Créele a la Biblia. Créele a la Biblia. Si tú eres de las personas que practica el ser vegetariano, está bien. Pero no quieras imponer a los demás diciendo que no van a entrar al cielo si es que no son vegetarianos. Es lamentable escuchar a muchos predicadores afirmar eso. Cada uno puede elegir el régimen alimenticio que considere más saludable, pero no puedes imponerlo y poner como una condición de salvación. Eso no es válido. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De Jesús. ¿Se da cuenta? De Jesús. Por eso es lamentable escuchar a algunas personas, el Antiguo Testamento ya no sirve. Si usted es una de las personas que sostiene que el Antiguo Testamento ya no sirve, preste atención a esta declaración de Jesús. Todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos.
Cuando el joven rico le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le señala Jesús? Las Escrituras, el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras, para que entiendan la palabra de Dios, para que entiendan las profecías. Y es eso lo que nosotros necesitamos, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, tal como está escrito. Miren el valor que le da Jesús a las Escrituras. Desde el momento que se inició su ministerio en el desierto con la tentación de Satanás, Jesús siempre respondió con un escrito está. A lo largo de su ministerio invitó a la gente a volver al escrito está. Y ahora a sus discípulos les confirma su fe en él por medio del escrito está. Acostúmbrate a no pensar más allá de lo que está escrito, como dice 1 Corintios 4:6. Escrito está. Si escuchas tus sermones que no ponen por delante el escrito está y simplemente son pareceres de esa persona, ten cuidado, ten cuidado. Todo debe estar refrendado por un escrito está. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuál era el propósito? Él vino a buscar y salvar. Y ahora sus discípulos deben predicar ese mismo mensaje, el mensaje del arrepentimiento en su nombre. ¿Dónde dice? Comenzando desde Jerusalén. Comenzando por casa. Luego por toda Judea, como dice Hechos capítulo 1. Y luego al mundo entero. Ese era el propósito. Y ese es el propósito de la iglesia de hoy. Anunciar el mensaje, invitar a las personas a volverse a la Biblia, a estudiar la Biblia para entender el plan de Dios para sus vidas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Ellos no debían salir a predicar, debían esperar ser investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos del Señor. Los discípulos de Cristo habían estado con Él durante varios años, sabían cómo enseñaba y cómo trabajaba y ahora eran testigos oculares de la verdad de la resurrección. Podían decir a otros lo que habían visto y oído. Nunca vacilaron en afirmar que eran testigos de Cristo. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hechos. ¿Cómo es que ellos hablan eso? Juan, cuando escribe sus epístolas, primera, segunda, tercera, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y en los versículos finales, Lucas nos habla acerca de la ascensión de Jesús. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hechos 1 dice que los discípulos lo vieron. No ascendió como un espíritu, ascendió tal como se manifestó carne y hueso. Podían ver. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué estaban siempre ahí esperando? Estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo, porque el Señor que les dijo, no se muevan. Recuerden que Lucas es el primer tomo, Hechos es el segundo tomo. Ahora Hechos va a iniciar con la venida del Espíritu Santo. Los bendijo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hebreos capítulo 7, 8 y 9 dice que fue llevado arriba al cielo y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y por eso dice Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Así como los discípulos se quedaron esperando ser investidos del Espíritu Santo, no salgamos a predicar, a anunciar el mensaje
sin antes haber sido investido por el poder del Espíritu Santo. Terminamos las perlas del libro de Lucas. Si hay una perla con la cual particularmente me quedo es las Escrituras. Siempre las Escrituras. Enseñemos con las Escrituras. Hablemos con las Escrituras. Creyamos en lo que está escrito. Él es nuestro Salvador. Él está intercediendo. Así está dicho y así está escrito. Que Dios te bendiga. Amén.